Le doy las gracias a nuestros patrocinadores, a la Real Maestranza de Caballería y a la Fundación Cajasol, que además nos acoge en sus instalaciones. Para esta charla que vamos a tener con Juan Manuel de Prada, que creo que todos ustedes me disculparán, no necesita presentación. Un pequeño apunte o algunos apuntes no biográficos, más bien literarios, ¿no? Nacido en Baracaldo en el año 70, aunque la infancia en Zamora por los antecedentes familiares. De su mucha producción literaria les voy a señalar solamente algunos libros. En el 95 Coños, que es la eclosión del autor. En el 97 La Tempestad, con el que gana el premio Planeta. No has mencionado uno que es muy importante. Pero lo voy a mencionar después. Vale, Quiero acabarlo justamente. No, sobre todo de cara a... Claro. Y en 2016, que es la última, lo más inmediato, Mirlo Blanco Cisne Negro. Y decía con razón Juan Manuel, que me había saltado en el 96 Las Máscaras del Héroe, que justamente es el libro con el que entronca Mil ojos esconde la noche, porque se trata del mismo protagonista. Hay una sucesión al principio, ¿verdad? Es como remate de aquella historia que se quedó al comienzo de la Guerra Civil, y aquí ha pasado la Guerra Civil Española, estamos en el año 40, en el París ocupado por los nazis, y ahí se desarrolla la historia. Bueno, su faceta periodística pues la tienen ustedes en ABC de continuo. Está en posesión de los premios, pues, el Julio Camba, el González Rubano, el Cavia y el Romero Murube, que es el premio de aquí de Sevilla por hacer un poco de patria chica, ya que estamos en Sevilla, ¿no? Y bueno, viene a presentarnos esta novela que ha escrito a mano, a bolígrafo, en papel reciclado, en Albania, que ahora sí él... nos dice por qué se fue a Albania a escribirla, y que es solo la primera parte, es una primera entrega, se completa el año que viene, se supone que se publicará, con otro, llamémosle tocho, de 800 páginas, en total serán 1.600 páginas. Es una novela, coral, donde hay muchísimos personajes, donde ustedes van a disfrutar, es como, alguien la ha definido, creo que era Luis Alberto de Cuenca, ¿no? En la reseña que hizo en ABC Cultural, la entroncaba con el esperpento, con Valle Inclán. Bueno, pues sí, efectivamente tiene algo de eso, ¿no? Empezamos, ¿no? Yo quiero empezar diciendo algo que me va a dejar en mal lugar a mí, pero que le va a dejar en buen lugar a Juan Manuel, ¿no? Que es de lo que se trata, de que brille él. Porque claro, cuando te dan esto, con la premura de tiempo con que trabajamos los periódicos, y te dicen, oye, toma, tienes para presentar el libro, no sé, 10, 15 días me dieron, y yo dije, ¡buah! Entonces, y de esa táctica, ¿verdad?, de la lectura en diagonal. Y el prólogo no, la carta de Perico Urraca, esa me la leí, pero el primer capítulo empecé, pero eso fueron simplemente 4 o 5 páginas, inmediatamente me quedé cautivado por el estilo, ¿no? Yo tengo aquí apuntada una frase que dice Fernando Navales, que es el protagonista y el narrador, el cronista de la novela, que dice, renunciar al estilo se me antojaba más duro que renunciar a la honra. ¿Es una novela de estilo? Pues enseguida te contesto, querido Javier. Ante todo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia hoy aquí. Es un placer para mí estar con todos ustedes. Gracias a la Fundación Cajasol por acoger este acto y a mi querido ABC de Sevilla, en donde llevo publicando tantísimos años, 29, hará este verano, de colaboración ininterrumpida en el diario ABC. Soy el colaborador que de forma ininterrumpida ha colaborado durante más tiempo de quienes en la actualidad escriben en el periódico. Me preguntas, vamos a ver, hombre, esta es una novela que está muy marcada por
por la voz narrativa, efectivamente, Fernando Navales, que es el narrador también de esta novela, Las máscaras del héroe, en donde nos narraba los ambientes de la bohemia madrileña de los años 20 y 30, cuando él era un joven envenenado de literatura. Nos cuenta su rivalidad con un bohemio, Pedro Luis de Gálvez, nos cuenta sus años de falangista en la Segunda República, hasta la Guerra Civil. Al comienzo de la Guerra Civil es donde se interrumpe esta novela. Y yo siempre quise haberla continuado. Lo natural hubiese sido los años de la Guerra Civil. No pasar los años de la Guerra Civil es un avispero que escribir una novela hoy en día narrada por un falangista acérrimo, además, ¿no? Pues no es una labor sencilla, ¿no? Sin embargo, creo que acabaré escribiendo esa novela algún día. El caso es que la fui retrasando y de repente se me impuso, luego vamos a explicar por qué, la idea de escribir esta novela, un poco sobre los ambientes de los artistas y los escritores españoles en el París de la Segunda Guerra Mundial, que eran muchos. En realidad yo en esta novela saco solamente algunos, hay otros muchos que se han quedado fuera y que podrían haber también aparecido, ¿no? Entonces, claro, es una novela que está muy marcada por la personalidad del narrador, ¿no? Digamos que el narrador tiene una escritura totalitaria, en el sentido en que todo el mundo se somete a su escritura, ¿no? Su percepción del mundo, su visión del mundo, de los personajes, etcétera, etcétera, se somete a su escritura, que es una escritura que sí tiene esa voluntad, ¿no? de estilo. Y bueno, yo no diría que la novela es una novela de estilo, en el sentido que es una novela que narra una historia, ¿no? y que la historia tiene una preponderancia. Lo que pasa es que yo creo que el estilo, o sea, la forma es indisociable del fondo. No creo que esto lo dice Ortega, ¿no? En Orígenes de la novela dice que no se puede desligar la forma y el fondo, ¿no? Entre otras razones, porque cada historia requiere una manera de ser contada, ¿no? Y esa manera de ser contada es aquella manera en la que necesariamente esa historia nos seduce, nos cautiva. En el momento en que la escribimos de otra manera, esa historia pasa a ser otra cosa. Entonces, esta historia está contada con el estilo de este personaje, ¿no? De Fernando Navales, que es un hombre que efectivamente tiene la voluntad de ser escritor. Él cree que es escritor y además que es un escritor que ha sido ninguneado o ladeado o preterido o ignorado, ¿no? Y eso hace además que sea un escritor rezumante de bilis y de resentimiento, ¿no? Bueno, de mala leche, como dice Pérez Reverte ahí en Sí, La Faja, ¿no? él tiene una visión, digamos, bastante... Hoy sería irreproducible, hoy no podría escribirse así nada. No, claro, la escritura es muy fuerte, ¿no? Porque es muy cruda y a veces brutal, ¿no? Y sus juicios son juicios de un hombre resentido y un hombre además que no escribe con tapujos, ¿no? O sea, escribe todas las cosas tal y como las piensa, ¿no? Y esto hace efectivamente que la novela sea insólita para lo que hoy en día se publica, ¿no? Porque los escritores hoy en día están muy capados, ¿no? O estamos muy capados. Y escribir ciertas cosas hoy en día resulta insólito, ¿no? Pero yo aquí decidí que este libro lo tenía que escribir a calzón quitado, no podía andarme con paños calientes porque sería absurdo, ¿no? Sería incongruente con la naturaleza del narrador y con su posición en el mundo, ¿no? Exigía una escritura que fuese muy corrosiva, por un lado, y por otro lado, que fuera una escritura con una gran tensión estilística, ¿no? Un poco en la línea de lo que fue Las máscaras del héroe en su momento, ¿no? Traté de recuperar ese tono y esa voz, ¿no? La voz de Fernando Navales.
Entonces, en este sentido, yo creo que hay una continuidad con lo que era la escritura de las máscaras del héroe. Has nombrado, y me parece que es el tema principal de la novela, más allá de la vida en milagro. Bueno, el milagro era comer todos los días, que de eso Bueno, va. para algunos, otros comían bien, ¿no? Bueno, pero, sí, pero efectivamente. la mayoría, efectivamente, ¿No? pues las pasaba canutas. Sea a la cena de Picasso, ¿no? Con los lingotes, surtido, bien surtido la alacena. Pero yo creo que el tema de la novela es el resentimiento. Sí, Porque sí. aparece el Tiberio de Marañón, Marañón. como hilo conductor, ¿no? Y al final de la novela hay como una puerta que se abre a la redención de ese resentimiento, ¿no? Cuando Ana de Pombo le dice, Fernandito, tú también puedes sanarte, Fernando, aunque tal vez no vuelvas a escribir tan brillantemente como lo hace ahora. El perdón es la mejor obra de arte que podemos completar en esta vida. Entonces, es como hay algo mefistofélico, ¿no? O sea, entregar el genio literario a cambio del perdón, de la paz interior. Sí. Sí, bueno, esto es así, ¿no? Generalmente solemos entender siempre que las dotes artísticas es un don divino, y esto es discutible, ¿no? Esto es discutible. Puede ser un don satánico, ¿no? Y efectivamente Fernando Navales, que es un tío que escribe muy bien, pero es un hombre verdaderamente bilioso y maligno, ¿no? Bueno, el resentimiento siempre tiene sus causas, ¿no? En el caso de Fernando Navales, evidentemente, es el fracaso literario o el hecho de que no le hayan reconocido literariamente y el hecho de que le hayan relegado, ¿no? Dentro de la Falange, él que ha sido un hombre que ha formado parte, digamos, de la Guardia Pretoriana de José Antonio Primo de Rivera, que ha estado con él en los momentos más difíciles, que incluso ha asumido un encargo muy duro por parte de la Falange, que es formar parte de las llamadas falanges de la sangre, ¿no? Es decir, las encargadas de los choques y de la parte más dura, ¿no? Pues digamos que es relegado pues porque no conviene que se conozca esa parte de la historia y lo destinan a un puesto subalterno en París para sacarlo del mapa, ¿no? Entonces él es un hombre que está rezumante de resentimiento. Y cuando le encomiendan esta misión, la misión de engatusar o de captar a los artistas exiliados en París, pues él dice, hombre, esta es la mía, ¿no? Es decir, todas las perrerías que a mí me han hecho, pues ahora yo las voy a hacer sobre los demás, ¿no? Esa es su lógica. Y efectivamente, pues el resentimiento es el tema central de la novela. De hecho, en la novela se repiten muchas veces citas de esta obra de Marañón, El Tiberio de Marañón, que es una obra que Marañón escribe precisamente durante la Guerra Civil. Se publica en el año 39, me parece, y Navales constantemente está haciendo alusiones a esta obra y al mismo tiempo mortificando a Marañón, porque Marañón, digamos que es una de sus víctimas y con las que más se ensaña, ¿no? Eso iba a preguntar, ¿no? Porque de todo el espectro de exiliados en París, yo creo que el que tiene el retrato más ácido, el aguafuerte más corrosivo es Marañón, ¿no? Bueno, dice en un momento, es el que más odia. Pasar del liberalismo a la democracia cristiana como pasar de Málaga a Malagón, ¿no? Sí, bueno, no, Marañón siempre fue un liberal. Marañón fue un liberal conservador, ¿no? Bueno, Navales le tiene una inquina especial a Marañón porque de alguna manera pues es la inquina del hijo primogénito en la parábola del hijo pródigo al hijo pródigo, ¿no? Es decir, pues Navales siente, yo he estado pegando tiros, ¿no? He estado aquí luchando por esta causa y ahora quien va a obtener las mieles del reconocimiento y a quien se va a recibir con los brazos abiertos es a este tío, ¿no? Que estuvo defendiendo a la República, ¿no? Entonces es ese despecho, ¿no? El despecho del hijo primogénito en la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y ahora el ternero mejor cebado se lo van a dar a este, ¿no? O sea que esa es la razón de su resentimiento, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que a través del resentimiento de Navales también se puede hacer una lectura en sentido contrario, ¿no? Es decir, que el resentimiento hacia Marañón nos permite también
considerar cómo es realmente Marañón sin esa mirada malvada de Navales, ¿no? De hecho, al final de la novela creo que hay un capítulo en donde Marañón queda engrandecido. El acto, ¿no?, del Día de la Raza. El acto del Día de la Raza, donde Marañón tiene una actitud, claro, muy gallarda, ¿no? Que eso sí es una investigación que tú has descubierto. Sí, bueno, ¿no? Es que sobre Marañón esto es muy interesante, ¿no? Porque también nos explica lo que ha sucedido en España, ¿no? Es decir, cuando se habla, por ejemplo, de la memoria histórica siempre se percibe como un intento de manipulación de la historia de la izquierda, pero también habría que estudiar el intento de manipulación de la derecha, que a mi modo de ver es el causante de esta manipulación de la izquierda, ¿no? Y en el caso de Marañón se percibe muy claramente, lo voy a explicar porque creo que resulta muy gráfico y comprensible exactamente lo que ha ocurrido. Marañón fue uno de los grandes intelectuales de la República, fue uno de los apóstoles, podríamos decir, de la República, de los hombres que acogen con más entusiasmo la República, que defienden la República, más allá de que haya algunas acciones que se cometen durante estos años en donde él muestra su repulsa, etcétera, ¿no? Pero Marañón fue un intelectual estelar de la República. Y Marañón, cuando, bueno, en el 36 se empieza a dar cuenta, ¿no?, de que esto tiene una deriva bastante lamentable, y él vive los comienzos de la Guerra Civil en Madrid, ¿no? Él conoce los crímenes que se están cometiendo en Madrid, él es forzado a firmar manifiestos o a lanzar soflamas en la radio con textos que no ha escrito él, ¿no?, y donde le toca decir cosas con las que no está de acuerdo. El caso es que él se va, en el año 37 se marcha a París, se exilia en París y allí va a pasar toda la Guerra Civil y los primeros años de la posguerra, hasta finales del año 42 él está en París, ¿no? Y la realidad es que Marañón muy pronto se decanta por los nacionales, muestra su adhesión a Franco desde muy pronto. Él, nada más llegar a París, escribe un artículo que es muy interesante, ¿no?, porque aparte de que declara que considera que los liberales nos hemos equivocado, él le dice a los franceses: no se piensen ustedes que los bandos en la Guerra Civil Española son los demócratas contra los fascistas, la cosa es mucho más compleja, ¿no? Eso es lo que nos quieren hacer creer, a lo mejor, ¿no? Bueno, sí, indudablemente, pero de alguna manera, voy a contar todo esto porque creo que el caso de Marañón ejemplifica lo que ha pasado con la Guerra Civil. Marañón explica, dice: miren ustedes, en el bando republicano pues hay efectivamente gente demócrata, hay gente republicanos de izquierdas, incluso moderados, etcétera, pero luego, claro, hay revolucionarios, partidarios de la dictadura comunista, partidarios del anarquismo, en fin, ahí hay gente de muy diversos pelajes, ¿no? Y en el bando franquista pues ocurre lo mismo. En el bando franquista pues están los falangistas, pero están también los carlistas, están también los monárquicos conservadores, están los liberales. Es decir, hay gente muy variada, ¿no? Muy variada, ¿no? Esa visión esquemática no sirve, ¿no? Bien, la realidad es que Marañón, como digo, desde fecha muy temprana, pero desde luego de forma muy declarada ya, antes incluso de que se acabe la Guerra Civil, él claramente se adhiere al bando franquista. Hay un informe que yo he visto en donde le preguntan al embajador Lequerica, que también es un personaje en mi novela, que sale bastante en mi novela, le preguntan al embajador Lequerica que si Marañón de verdad creen que su conversión es verdadera, que si de verdad su adhesión al movimiento nacional y al caudillo es auténtica. Y Lequerica dice: absolutamente, rotundamente, participa en todos los actos que organizamos, habla en ellos, siempre muestra su adhesión al caudillo, tal, no sé qué. Y voy a contar una anécdota personal muy significativa. Dice: cuando yo vengo a París como embajador, Francia reconoce a Franco como gobierno legítimo en enero del 39, 4 meses o 3 meses y medio antes de que concluya la Guerra Civil. No solo lo reconoce, sino que además manda a Burgos como embajador al gran héroe nacional, a Petén. Y
y España manda a Lequerica. Y entonces dice, cuando llego a París, cuando bajo del tren, Marañón estaba esperándome en la estación para mostrarme su adhesión al caudillo. Es decir, que en enero del 39 Marañón está ya totalmente... Y, claro, ¿qué ocurre? Pues que los estudiosos de Marañón, la familia de Marañón, han tratado de oscurecer este hecho y se han inventado que Marañón pertenecía a la Tercera España. Que pertenecía a la Tercera España. Claro, porque no quieren que la memoria de Marañón quede contaminada por su adhesión al franquismo. Esto es mentira. Marañón no perteneció a ninguna Tercera España. Marañón perteneció a la primera y a la segunda. Y pasó de la primera a la segunda. Y pasó de la primera a la segunda porque consideró que la primera había degenerado y estaba cometiendo crímenes que le parecían repugnantes y se pasó a la segunda. Pero al pasarse a la segunda no se hizo fascista. Él siguió siendo un liberal que quedó encuadrado dentro de los partidarios del franquismo, dentro de todos esos grupos que él describe, que se adhieren al franquismo, en donde están los monárquicos, los conservadores, los liberales, etcétera, etcétera. Claro, cuando sus estudiosos y su familia crean este mito de que Marañón forma parte de la Tercera España, ¿qué están haciendo? Están sacando de la España franquista a los conservadores, a los liberales, y están diciendo que los franquistas eran fascistas. Claro. Y esta operación la ha hecho la propia derecha. Es decir, la propia derecha se ha avergonzado de haber sido franquista y entonces se ha inventado el rollo de la Tercera España. No, es que los liberales, los conservadores no estaban con Franco. Mentira, estaban con Franco. Estaban con Franco. Esta es la realidad. Claro, si la derecha hace esta operación de lavarse la cara diciendo no, nosotros que somos la Tercera España, no, vosotros no sois la Tercera España, vosotros estabais con Franco. Pero no erais fascistas, erais democristianos, liberales, conservadores, monárquicos, había muchos grupos ahí, ¿no? Desde el momento en que tú te sales de ahí y creas el rollo de la Tercera España, se lo estás poniendo en bandeja a la izquierda, porque la izquierda entonces ahora ya sí puede decir, claro, vosotros, vale, de acuerdo, sois la Tercera España, pero la segunda era fascista, eran todos fascistas. Esto es falso. Y eso ha favorecido, a mi modo de ver, esta distinción maniquea entre los demócratas y los fascistas, que es la distinción maniquea que trata de destruir Marañón, pero que de alguna manera los sucesores de Marañón, los estudiosos de Marañón, han contribuido a perpetuarla, tratando de sacar a un intelectual como Marañón, que es un intelectual que muestra su adhesión a Franco, y que, hombre, durante la dictadura de Franco vuelve a ser un intelectual estelar en la España franquista, ¿no? Claro, al ocultar esta adhesión de Marañón, se ha silenciado lo que Marañón hace durante estos años en Francia, ¿no? Y Marañón colabora activísimamente en las actividades culturales de Falange, ¿sabes? Y quizás su colaboración más estelar y al mismo tiempo más problemática, pues es este discurso que da el Día de la Raza, que hay que recordar que el Día de la Raza era una designación de la Segunda República. La palabra raza, pues en los años 20, 30, tiene un marchamo de prestigio. Creo que la inventó el presidente Irigoyen de Argentina. Me parece que es el primero que usa la palabra probable, efectivamente, esto surge. A principios pero vamos, del que en la siglo Segunda XX. República la fiesta nacional es el Día de la Raza. Es el Día de la Raza. O sea, que también la gente se piensa que el Día de la Raza es una designación franquista, no sé qué. No. Aquí en Sevilla tenemos una avenida de la raza, se construyó para el 29, que ahora se llama Avenida de las Razas. Pues, es todo demente. Es todo demente porque la raza, que esto lo explica Marañón, esta conferencia. Esta conferencia es verdaderamente extraordinaria, ¿no? Yo dedico un capítulo a esto porque es una conferencia que le encarga Falange el día 12 de octubre y es una conferencia que da en el Teatro de los Campos Elíseos, que tiene una capacidad para 2.000 personas, o sea, un teatro enorme. Y en ese día están allí todos los gerifaltes alemanes del partido nazi, del partido fascista italiano, por supuesto, autoridades francesas, etcétera. Pero que se revuelven cuando van escuchando lo que van escuchando. No, y es que es impresionante, porque claro, estamos en París,
territorio ocupado por los alemanes, año 1941, es decir, Alemania triunfando en todos los frentes, y de repente Marañón, pues lo primero que dice es que para los españoles la raza es la lengua, que no hay otra raza, que es la lengua, y que por lo tanto es igual de español el moro de Tetuán que el indio del rancho boliviano, ¿no? Claro, Marañón lo que está diciendo es que se puede ser español de cualquier raza, ¿no? De cualquier raza, ¿no? Que ese es el concepto de raza español. Es decir, cuando los españoles celebramos el Día de la Raza, lo que estamos celebrando es que bajo el crisol de la... Yo ahí discreparía de Marañón, yo no creo que el elemento aglutinante de la raza hispánica sea la lengua, sino que creo que es la religión. Indudablemente creo que es la religión, ¿no? Pero bueno, Marañón era un liberal, y entonces decía esto de la lengua, que esto es más dudoso, pero bueno, Marañón está diciendo, todo señor que habla español es de la raza hispánica, es lo que está diciendo. Ese mensaje pronunciado en el año 41, eso es subversivo, claro, es como decirle a los alemanes que un judío que habla alemán es ario, ¿no? De alguna manera, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que hace una alabanza de los sefarditas, de la aportación de los sefarditas a la lengua española, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, como sus estudiosos han querido ocultar la colaboración de Marañón con la Falange, pues se oculta este hecho, que a mí me parece que honra mucho a Marañón, ¿no? Y que da una imagen de él verdaderamente valiente, ¿no? Decir eso en el París ocupado por los alemanes en el año 1941 tiene mucho mérito, ¿no? Sí, porque en la novela es verdad que el primer apunte de Marañón es muy desabrido y está retratado, lo retrata Navales con bueno, el mayor de los desprecios, Navales, pero después va ganando en consistencia, ¿no? Bueno, en ese capítulo también lo sigue retratando, sí, porque bueno, Navales está rabioso. Pero ya el lector ha intuido que hay otra realidad que no es la que va contando Navales, ¿no? A propósito de esto de la religión, me parece glorioso eso del nacional seminarismo. Sí, porque Navales es un falangista acérrimo, Franco le parece un flojo, o sea, Franco le parece un blando, ¿no? Y considera, claro, que está desbaratando la falange, ¿no? Y entonces él está rabioso porque ve como que la falange no es la falange que él hubiese querido, ¿no? Dice que el movimiento, tengo aquí apuntado, se ha convertido en aguachirle entre la adoración eucarística y el tiro al pichón en el club de campo. Sí, tiene esos golpes el tío y está siempre envenenado con la deriva de la falange. Claro, a él le parece un horror el decreto de unificación, ¿no? Que bueno, que no deja de ser una cosa surrealista, claro, porque falangistas y carlistas pues eran personas... Empezaron a ponerle letras al final, ¿no? Claro. Y entonces todo eso a él le fastidia, ¿no? Le fastidia. Él quiere ser como un José Antoniano puro, digámoslo así, ¿no? Quiere ser un José Antoniano puro. Entonces sí, él ve la evolución de Franco bastante preocupante, digámoslo así, ¿no? Y luego dice otras cosas que, bueno, son discutibles, pero poco discutibles. En realidad, Franco, la verdad, es que nunca mostró demasiada complicidad con Hitler. Yo creo que eran temperamentos totalmente distintos, ¿no? Indudablemente Hitler era un fanático y Franco era un pragmático, ¿no? Y por lo tanto, Hitler era un idealista absolutamente enloquecido, ¿no? Si se quiere, ¿no? Y mientras que Franco era un hombre con los pies muy pegados a la tierra, ¿no? Y luego lo que sí se sabe es que Franco, sobre todo, sentía admiración por el mundo anglosajón, ¿no? De hecho, en la novela pues también se dice, algunos personajes dicen que Franco es un anglófilo, ¿no? Directamente, ¿no? Que es un anglófilo. Y ciertamente, pues, la evolución del régimen es muy claramente de distanciamiento de Alemania, ¿no? Sobre todo a partir del año 42, con la destitución de Serrano Suñer, que también tiene su protagonismo en la novela. Muy escatológico el protagonismo de Serrano Suñer. Sí, es una anécdota muy escatológica. En la novela hay bromas escatológicas, ¿no? La escatología es una cosa, la escatología excrementicia, quiero decir, no es la escatología de la parusía de la segunda venida de Cristo, porque en español dos palabras griegas que son distintas, en español las escribimos igual. Esto es un error, ¿no? Esto es un grave error por parte de... se tenía que escribir de manera distinta. Entonces sí, la novela tiene algunos
algunos detalles escatológicos, que es también algo muy barroco, ¿no? Es algo muy del barroco español, ¿no? Sí, porque está pero que en la literatura española ha desaparecido la ese escatología. episodio de Serrano, y después, inmediatamente antes, hay un episodio que podríamos trasladar a nuestros días, ¿no? Es cuando ves la tumba del perrito. A las tumbas de los perritos, y sí. dices, las tumbas de los perritos, y dices, voy a hacer yo aquí una cosa en la tumba del perrito, ¿no? Sí, eso es una crítica también, evidentemente, a nuestra época, ¿no? Pero que ya en aquella época estaba, en Francia ya se enterraba a los perritos y se les hacía una tumbita y tal, ¿no? Claro, porque la novela tiene mucho de documentación histórica. El otro día alguien con quien lo comentaba me preguntaba, pero es una novela verídica. Yo le decía, bueno, es verosímil, ¿no? En el sentido de que la documentación, y a partir de ahí construye un relato Vamos a ver, literario. la novela, yo te diría que lo que es la documentación histórica es casi hasta microscópica. Es decir, la mayor parte de las obras que cuento son reales e incluso a veces minuciosamente reales. O sea, por ejemplo, ya que hemos aludido antes a lo de la conferencia de Marañón, el Día de la Raza, el acto que organiza Falange, ese día está descrito minuciosamente en la novela. Pues primero bailó Ana de Pombo, después fue la conferencia de Marañón, etc. O sea, además, el radiofonista o el locutor de radio más famoso del momento, que se llamaba Jean-Hérol Paquis, que luego fue un hombre al que fusilaron, tras la liberación, tras la llamada liberación. Lo fusilan, igual que a Brasillac, el escritor, un escritor que también sale en la novela. Pues eso está reconstruido minuciosamente y hay muchas cosas que tienen un grado de verdad histórica enorme, ¿no? Lo que pasa es que la novela tiene un tratamiento esperpéntico, a veces alucinado casi, ¿no? Y muy marcado por los juicios y observaciones de navales, ¿no? Que suelen ser juicios pues muy inmisericordias, brutales, enloquecidos también, ¿no? Vamos a fijarnos en dos personajes, ¿no? Uno, Picasso, sin ninguna contemplación, el pintamona, constantemente se refiere a él como el pintamona, y otro que tal vez sea el único personaje que está tratado de cuerpo entero, con bulto, que es Ana María Say, ¿no? Que yo creo que ahí no hay casi descarnamiento con ella. Hay otros personajes con los tal vez porque el autor de la novela... María Casares, por ejemplo... Sí, bueno, pero María Casares nunca llegamos a verla, ¿no? Siempre está el capitán ahí tratando de ligarla, cortejarla, ¿no? pero sí, pero bueno, tiene la escena esta. Pero lo de Say se explica porque tú habías escrito... Sí, es un personaje, claro, muy próximo a mí, ¿no? Muy próximo a mí. Bueno, vamos a ver, Picasso, efectivamente, yo creo que es el personaje que sale más vapuleado en la novela, ¿no? Sale más vapuleado y de forma más ensañada. Efectivamente, él siempre lo llama el pintamonas, el garajista, lo llama muy despectivamente. Y también habla sobre su obra pictórica, ¿no? Habla sobre su obra pictórica. Bueno, yo en este caso creo que hay que distinguir, ¿no? Hay que distinguir del Picasso artista, hay que distinguirlo del Picasso persona, ¿no? Pero hoy en día, por ejemplo, ¿sería posible esa distinción? Y entraríamos ahí en el mundo de la cancelación, claro, es que hoy en el mundo de la corrección política, porque claro, hay escenas en las que, y eso era tal que así, ¿no? Que las mujeres de Picasso estaban tirándose de los pelos por sí, Picasso era un sádico y un gran egoísta, ¿no? Entonces, Picasso consideraba que él era una especie de diosecillo a quien todo el mundo debía adoración, y luego esto está demostrado, el trato que dispensaba a sus mujeres, a sus amantes, era terrible, ¿no? O sea, él verdaderamente trataba a las mujeres como zapatillas, ¿no? Y luego hay otros episodios muy penosos, ¿no? En la segunda parte de mi novela se cuenta un episodio verdaderamente repugnante, en donde él le piden que firme una carta pidiendo clemencia por un escritor que era ahijado suyo, Max Jacob, un escritor francés que era judío, que se convierte al catolicismo, y Picasso fue su padrino de bautismo, ¿no? Y entonces a Max Jacob lo meten en la cárcel por judío, aunque de religión no lo era, pues de raza seguía siéndolo, ¿no? Lo meten en la cárcel
Y Jean Cocteau decide escribirle una carta al embajador alemán pidiendo clemencia por él y le pide a Picasso que la firme también y Picasso se niega. Y Picasso era intocable porque por orden directa de Hitler, Cocteau y Picasso durante los años de la Segunda Guerra Mundial pudieron hacer lo que les dio la gana porque Arno Breker, el escultor de Hitler, le recomienda a Hitler que no se les persiga, que no se les moleste, porque eso les daría, eso les serviría a los enemigos para su propaganda, ¿no? Porque eran artistas ya universalmente reconocidos, ¿no? Entonces Cocteau, haciendo uso precisamente de esa situación privilegiada que tiene, ¿no? Pues escribe esta carta al embajador alemán, le pide a Picasso que la firme también y Picasso no firma una carta pidiendo clemencia por su ahijado. O sea, quiero decir que era un personaje lamentable, ¿no? Y hay muchos episodios que muestran claramente la abyección moral de Picasso, ¿no? Otra cosa es el juicio que nos merezca su obra, ¿no? A mi juicio Picasso es un artista sobrevalorado. Es un artista sobrevalorado. Yo creo que la importancia que se le concede en la historia del arte es absolutamente descabellada, ¿no? Naturalmente entiendo su importancia histórica, ¿no? En lo que es la evolución del arte hacia la vanguardia. Lo que pasa que, bueno, habría que preguntarse hasta qué punto esa evolución ha sido positiva o ha conducido el arte hacia un callejón sin salida, ¿no? Pero bueno, efectivamente, estos son cosas distintas, ¿no? Yo creo que a un artista se debe conocer su vida, se debe evitar la mitificación. Picasso ha sido mitificado durante muchísimo tiempo todo su aspecto personal se había ocultado, ¿no? Se había ocultado totalmente, la izquierda lo oculta, se inventan además un Picasso comprometido ideológicamente. La realidad es que Picasso durante estos años no tiene ningún tipo de compromiso ideológico. Picasso se afilia al Partido Comunista cuando los alemanes han sido derrotados y cuando se da cuenta que el comunismo va a tener un control absoluto de las élites culturales, ¿no? En la Europa de la posguerra. Y cuando usan su paloma de la paz como signo del pacifismo. Y él ahí es cuando se afilia al Partido Comunista. Hasta ese momento él no ha tenido filiación política. Entonces Picasso, pues efectivamente yo creo que como persona humanamente creo que es deplorable. Como artista, la consideración que le tengamos yo creo que tiene que hacer abstracción de si era una persona deplorable o era un santo varón, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que saber distinguirlas. Sí, pero en los momentos actuales justamente... Sí, bueno, en los momentos actuales se hace si el artista es de derechas, ¿eh? Si es de izquierdas no se hace, porque Picasso, hoy ya sabemos muchas cosas de Picasso, y a Picasso nadie lo cancela. A Picasso nadie lo cancela, cancelan pues a José María Pemán, ¿no? O a Agustín de Foxá, estos sí los cancelan, ¿no? Pero... ¿Cuál ha sido la intención de Juan Manuel de Prada a la hora de escribir esta novela torrencial, inagotable, inabarcable? Bueno, poner de manifiesto, la debilidad humana, estos exiliados que los ha vapuleado la guerra en España y que ahora vuelven a ser vapuleados con la ocupación. No, mi intención no ha sido ninguna. O sea, mi intención ha sido escribir una novela, básicamente. Hay un momento en mi vida que tiene que ver con el momento en el que me doy cuenta que en realidad probablemente me quede menos tiempo como escritor activo del que he dejado atrás, ¿no? Yo empiezo a escribir muy en serio pues desde muy joven, pero además con 24 años publico mi primer libro. Han pasado 29 años desde que yo publico mi primer libro. Ahora tengo 53, probablemente dentro de 29 años yo ya no exista, al menos bajo envoltura mortal, o si existo probablemente ya no tenga capacidad para escribir, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que dices, bueno, seguramente yo ya estoy en la segunda parte de mi vida creativa y tengo que escribir aquellas horas que considero que debo escribir sin concesiones, aquellas horas que necesito escribir y tengo que dar lo mejor de mí en cada obra, ¿no? Y esa es la razón por la que escribí esa biografía, Ana María Martínez Salles, que es una biografía de 1.700 páginas, que además es un libro que yo sabía que no tenía ninguna salida comercial, ¿no? Que incluso podían no publicármelo, me lo publicaron, pero claro, es un libro para minorías, digámoslo así, ¿no?
pero lo tenía que escribir porque era un personaje que me obsesionaba desde mucho tiempo atrás. Y ahora esta novela pues la escribo, o la he escrito porque consideraba que era una novela que llamaba a mi puerta, ¿sabes? Yo esta novela me doy cuenta de que quiero escribirla precisamente durante la investigación sobre Ana María Martínez Aggi. Esta es una mujer que a mí me contó su vida. Yo la llegué a conocer cuando era nonagenaria, la llegué a conocer a finales de los años 90. Ella me contó su vida y yo lo narré en un libro que se llama Las esquinas del aire, que publico en el año 2000. ¿No? Entonces ella me entrega, ella muere también en el año 2000, y me entrega su obra inédita, con la petición de que la publique 20 años después de su muerte, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a preparar la edición de su obra inédita, descubro cosas que no encajan con el relato de su vida que ella me había hecho, ¿no? Esto provoca en mí una gran intriga. Digo, ¿y esta mujer por qué? ¿Por qué me dice estas cosas que luego yo... Concretamente lo que suscita mi curiosidad es que ella me había dicho que había cruzado la frontera por Cerver, por Portbou y Cerver, ¿no? Y de repente entre sus papeles inéditos encuentro un poema donde narra precisamente el momento en el que cruza la frontera, camino del exilio, y está datado en Agullana, que es otro paso por los Pirineos distinto, ¿no? Por la Junquera. Y esto me llama la atención, digo, qué raro. Ella me contó con pelos y señales cómo cruza la frontera por Portbou, y resulta que la cruza por la Junquera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Y entonces me intriga tanto que me lanzo a una investigación salvaje que me llevó por 80 archivos de todo el mundo, España, Francia, Suiza, Estados Unidos, y reconstruyo su vida hasta cierto punto, y claro, descubro que me mintió en muchísimas cosas, ¿no? Por eso, memoria histórica es un oxímoron. La memoria nunca es histórica, la memoria siempre es ficticia, porque nosotros a través de la memoria mejoramos nuestra vida, como es natural, ¿no? Claro, pues si nos hemos portado mal con un amigo, pues no vamos a contar luego de viejecitos. No, yo con este amigo fui un hijo de puta, le hacía putadas todo el tiempo. Pues no, mentimos, ¿no? Pues decimos que el amigo era el que nos hacía putadas a nosotros. O sea, es que esto es elemental. Claro, solo una sociedad enferma puede aceptar que la memoria histórica es la manera de conocer el pasado. Esto es algo demente, completamente demente, ¿no? Entonces esta mujer me había mentido, me había ocultado muchas cosas, otras las había edulcorado, algunas las había cambiado, pero esto es humano, es natural, es que todos lo haríamos, ¿no? Todos hemos tenido unos amigos que se han divorciado, ¿a que sí, no? ¿Han probado ustedes a que le cuenten la versión cada uno de los... a que son distintas? Son distintas. Y te están contando los mismos hechos, pero te los están contando desde su perspectiva, claro, ¿no? Entonces, esto, en fin, a personas mínimamente inteligentes no hace falta ni explicárselo. La memoria histórica es una patraña, ¿no? Y entonces yo me puse a investigar la vida de esta mujer, que es una vida espectacular, es una vida espectacular. No estoy haciendo propaganda de este libro porque este libro está agotado, ya es inencontrable, creo, y los pocos ejemplares que hay ya tienen unos precios brutales. El libro además no se va a reeditar porque era una edición muy costosa. Son 1.700 páginas, pero con muchas fotografías, bueno, era una edición muy costosa, ¿no? Y esta mujer, su vida real era igualmente apasionante, pero con aspectos oscuros, Y algunos de estos aspectos oscuros son en estos años, precisamente, porque ella vive en París durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces yo cuando voy a París, voy a los archivos de París. Hay dos archivos grandiosos en París. Unos son los llamados archivos Moscú, que son los archivos de la policía de París. Que después devolvieron, ¿no? Que los incautan los alemanes en el verano del año 40, se los llevan a Berlín, y luego cuando los rusos llegan a Berlín en el año 45 se los llevan a Moscú, ¿no? Y luego, en los años 90, Putin se los devuelve a Francia. Y bueno, son unos archivos verdaderamente espectaculares, ¿no? Espectaculares. Y luego están los archivos de la Prefectura de Policía de París, que también son interesantísimos, porque claro, ahí te das cuenta que todos los exiliados, todos los españoles que viven en París, tienen su dossier, tienen su expediente policial. Claro, la información que hay ahí es grandiosa. Entonces yo cuando fui a estos archivos para investigar sobre la Aggi, pues digo, coño, pues voy a pedir
los expedientes de todos, ¿no? De Marañón, de César González Ruano, Entonces me pedí todos los expedientes y me junté ahí con unos miles de páginas, verdaderamente un festín, ¿no? Un festín. Y entonces dije, hombre, esto hay que convertirlo en novela, ¿no? Y entonces esta novela, muchas de las cosas que en ella se cuentan, están tomadas de estos dosieres policiales, de estos dos archivos, ¿no? Por darle un tiempo de palabra a nuestro auditorio, pero no me resisto a preguntarte, porque todo ese archivo, toda esa documentación ingente, te la llevas a Albania y te pones allí a trabajar con un bolígrafo habría que contar. No, Albania es como llamo yo a la casa de mi mujer. Mi mujer tiene una casa en Las Rozas, o sea, es un sitio mucho más modesto que Albania, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo coche y además yo soy una persona muy sedentaria, de decirlo, ¿no? Como se nota, ¿no? Claramente. Y entonces, para mí, ya simplemente ir, no sé, yo vivo en el centro de Madrid, ¿no? y me citan a un restaurante, yo qué sé, del barrio de Salamanca o barrio de Serrano, como digo en la novela, ¿no? Y humorísticamente, no por la calle de Serrano, sino por Serrano Suñer, que tenía sus andanzas allí, ¿no? Y entonces cuando me citan en el barrio de Serrano, para mí es como si me citaran en el extrarradio, ¿no? Y entonces yo un día se lo dije a mi mujer, digo, no, yo ahí yo no voy, eso para mí es como el extrarradio. Y me dice, hombre, ¿y entonces mi casa en Las Rozas qué es? Digo, para mí eso es como Albania, ¿no? Y esa es la razón por la que pongo que está escrita en Albania, porque mi mujer y yo llamamos a su casa Albania. Pero por terminar esto de los archivos, claro, estos archivos yo encuentro mucha información desconocida, ¿no? Y quizá lo más desconocido, lo más fuerte, lo más revulsivo, digamos, cuando tú lees mi novela, descubres que todos los artistas exiliados, republicanos de izquierdas o incluso anarquistas o comunistas, todos colaboran en las actividades culturales de Falange. Esto es muy fuerte, pero la realidad es que en el año 40, 41, incluso 42, colaboran todos, menos Picasso, pero Picasso no colabora porque no necesita colaborar. Él tiene esta especie de salvoconducto, nadie le molesta, y luego era multimillonario, claro, no necesitaba mojarse, ¿no? Pero sí, la realidad es que todos los artistas exiliados en París, todos colaboran en las actividades culturales de Falange. Hasta el año 42. Ya en el año 43 ya se ve que Alemania va a perder la guerra y al contrario, ya todos huyen despavoridos, no quieren que su nombre se relacione, ¿no? con Falange, pero la realidad es que colaboran todos, es decir, que en realidad los paradigmas sobre los que se ha construido nuestra historia son muy falsos, es decir, hay una utilización de muchas cuestiones, una utilización totalmente torticera y falsa, eminentemente falsa, ¿no? Y de alguna manera esta novela, que es lo que yo creo que es lo más fuerte de la novela, porque más allá de las burradas que dice Fernando Navales o del tratamiento de determinados episodios, lo más fuerte es tropezarte con cosas que no te podías imaginar que son ciertas, ¿no? Esto es lo que yo creo que resulta más potente en esta novela, ¿no? Que te muestra realidades históricas que han sido ocultadas. Yo tengo que decir con gran dolor de mi corazón que a mí me parece que la historia contemporánea de España está levantada sobre mentiras. Es decir, todo el análisis que hacemos de estos años es una mentira tras otra. Son manipulaciones históricas que hemos aceptado como ciertas, porque se ha construido un relato. ¿Solo España solo España? Porque Francia también construye su relato sobre la resistencia. Francia. Y después no. Francia te montaron unas películas sobre la resistencia eran 4 gatos, claro. y Francia fue un país absolutamente sometido, que aceptó el sometimiento sin ningún problema. No hay que olvidar. Sí, está descrito ahí en la novela, los primeros meses de... En Francia, desde que los alemanes toman, desde la derrota de Francia en junio del año 40, hasta un año después, no hay ni un solo atentado, ni un solo sabotaje, ni una sola protesta, ni una sola algarada, no hay nada, absolutamente nada. Y cuando empiezan los atentados y los sabotajes, son los comunistas
porque obedecen Porque, como un solo hombre a Stalin. claro, Es decir, se ha Stalin, roto el pacto claro, Molotov-Ribbentrop. en el momento en que Hitler invade la Unión Soviética, pues las cosas cambian, porque Stalin lanza una orden a todo el comunismo internacional para empezar a atentar contra los alemanes, ¿no? Entonces, sí, no, la posición de Francia es indecorosísima. Navales le tiene un odio a los gabachos insomne, o sea, no deja pasar ni una, ¿no? No deja pasar ni una. Yo no, yo en cambio tengo... Vamos a ver, yo con Francia digamos que tengo una relación ambivalente porque la verdad, mi cultura literaria, después de la española, naturalmente, pues es sobre todo francesa, ¿no? Yo no soy afrancesado, mucho menos ideológicamente. Todo el legado de la Revolución Francesa lo considero nefasto, pero sí que es verdad que pienso que la tradición literaria francesa, pues yo creo que es la más rica, ¿no? Creo que es la más rica y en ese sentido sí soy francófilo, ¿no? En ese sentido cultural, literario, pero Francia tiene una historia indecorosa y concretamente estos años es absolutamente lamentable y efectivamente ellos también han mitificado de forma dramática estos años. Lo que ocurre que, bueno, lo han hecho de alguna manera para sobrevivir, ¿no? Es decir, para no tener que reconocer la miseria con la que se comportaron esos años, su antisemitismo furioso, porque realmente el antisemitismo es una cosa que está muy presente en toda la Europa de la época, pero de forma especialmente brutal en Francia, ¿no? Hay que decir también, por ejemplo, que España, que en cambio carga con el San Benito de la expulsión de los judíos, la conspiración judeo-masónica, no sé qué, España es un país infinitamente menos antisemita que Francia, ¿no? Y concretamente, bueno, además, la diplomacia española, el Roland, ¿no? La diplomacia española tuvo un comportamiento, la verdad, bastante, no sé si decir heroico, pero como mínimo y hay un justo entre Gallardo, Gallardo, Sáenz-Briz, ¿no? Que está sí, en el pero Sáenz-Briz, que siempre se pone como ejemplo, es uno entre muchos. O sea, te quiero decir que realmente el cónsul de España en París salvó la vida a muchos judíos. Bueno, ¿sabes? Vamos a darle voz al público, si alguien tiene una pregunta. Lo que les voy a rogar es que sea muy escueta la pregunta, muy concreta para que... no nos vayamos por las ramas. Venga, pues aquí hay una, el padre y tres ahí, ¿vale? Buenas tardes. Me ha llamado bastante la atención cuando usted ha hablado del discurso de Marañón en el Día de la Raza y que consideraba que lo fundamental del ser español era el lenguaje. La lengua española. La lengua. Entonces me ha recordado un poema de Unamuno que decía: la sangre de mi espíritu es mi lengua y mi patria está allí donde resuena su verbo soberano. ¿Usted cree que había una conexión intelectual clara? Sí, sin duda. Y después una pregunta. Me llama bastante la atención haber leído que Ortega y Gasset tuvo una asistencia, allá debía ser el año 40 y bastante ya, 49, 50, no lo sé con seguridad porque mi especialidad no es la historia, en la que Ortega acudió no sé si fue pues al Círculo de Bellas Artes o fue al Ateneo de Madrid para apoyar de alguna forma la dictadura franquista, un poco en el mismo sentido que Marañón. ¿Tiene usted idea de ese...? Bueno, vamos a ver, Muchas gracias. Ortega vuelve a España, pero su integración en la cultura franquista no es como la de Marañón. Marañón se integra plenamente en la cultura franquista, vuelve también antes a España. El tema de Ortega, yo no soy experto en Ortega. El tema de Ortega es más problemático. Ortega trata de venir a España, pero se le mira con mayores reticencias. Digamos que no ha hecho los deberes como Marañón, ¿no? No ha hecho los deberes como Marañón. Entonces, hay gente dentro del franquismo que lo quieren
digamos, incorporar totalmente, hay otros que se resisten mucho. Esto también ocurre con Marañón, lo que pasa es que Marañón se lo trabajó mucho más desde el principio, ¿no? Tuvo también muchos valedores en el seno del Consejo de Ministros, mismamente Serrano Súñer, que era buen amigo de él, y su integración es mucho más pacífica y mucho más plena, ¿no? El caso de Ortega es mucho más problemática, y de hecho Ortega muere no siendo aceptado por muchos sectores del régimen, ¿no? El diario ABC, esta anécdota la cuenta muchas veces Sansón, ¿no? Cuando muere no se le deja publicar la fotografía de Ortega, la censura lo impide, y entonces ABC lo que hace es sacar la mascarilla mortuoria de Ortega, ¿no? En ese momento, es decir que es una integración mucho más problemática, ¿no? Respecto a lo de Unamuno, la influencia de Unamuno, indudablemente. En esta misma conferencia, Marañón cita a Unamuno, no a propósito de esto de que la lengua es la raza, sino en otro momento dado de la conferencia lo cita. Yo creo que las concomitancias de Unamuno y Marañón existen, son ciertas. Sí. Tenemos otra pregunta ahí. Por lo que has dicho, o sea, ¿por qué has llamado a Albania a la casa de tu señora? Pero me llamó la atención poderosamente cuando hablaste de Albania. Albania la quiero mucho y entonces pensé que como ahora Albania está de moda para los turistas, que te habías ido a Albania. No. ¿Por qué Albania y no Macedonia o Kosovo o Montenegro? Pues simplemente en alusión a un lugar lejano, no hay ninguna... ¿Lejano o porque Albania es lo último ya quizás de... ¿Lo último en qué sentido? En el sentido de pobreza y de... No, hombre, la casa de mujer no es una casa rica, pero bueno, tampoco es una pocilga, ni una casa pobre, no, lejanía. De todas maneras, esa lejanía está muy cerca a ti, porque yo conozco forofos lectores tuyos. Allí en Albania. En Albania. Sí, que hablan el castellano y leen tus novelas, y tú algunas se las has dedicado. ¿A gente que vive en Albania? Sí. Pues no soy consciente, pero... Muchas gracias. Teníamos otra pregunta por allí, eso es. El micrófono, por favor. Va por ahí. Vale. Después aquí tenemos esta. Una pregunta rapidita. Sí. ¿A quién le daría el libro para que lo guionizara y a quién se lo diría para que lo dirigiese si pudieses elegir de todos los guionistas y directores que han existido y existen? Hombre, los que han existido sería un poco... No, yo creo que esta sería una novela que podría hacer una gran película, Ales de la Iglesia. Porque es una historia muy gamberra y muy brutal y muy escabrosa. Es muy escatológica también. Muy escatológica. Sí, es muy escabrosa, ¿no? O sea, es decir, toca temas que, oye, que te interpelan, ¿no? De hecho, lo elegí para presentar la novela en Madrid. La semana pasada me la presentó Ales de la Iglesia, ¿no? Junto a la profesora Ana Caballé, dos personas muy distintas. Pero sí, sin duda yo creo que esta novela, la persona más indicada sería Ales de la Iglesia. En términos absolutos, hombre, pues no sé, claro, sí, pero eso ya sería un poco quimérico, ¿no? Pues sin duda alguna Martin Scorsese podría ser un buen director, ¿no? Porque es una novela en donde hay muchas tensiones, muchas violencias, donde hay muchos villanos, digámoslo así, ¿no? Pero es una novela en donde la villanía o la maldad se nos muestra a veces de manera que puede llegar a resultarnos simpática, ¿no? De hecho, es una de las cosas que yo pretendo con esta novela, es que el lector situarlo en un lugar en donde se sienta raro, ¿no? Porque de vez en cuando se ría con las bromas de Navales, que son bromas muy brutales, ¿no? Son bromas. Yo me di cuenta que la novela funcionaba cuando las primeras personas que la leyeron me dijeron varias el mismo comentario. Me dijeron, oye, es que lo he pasado muy mal porque es que me he reído con cosas que yo decía, oye, es que no te puedes reír con esto. Esto no está bien reírse de esto, ¿no? Entonces yo ahí me di cuenta que... Y en las películas de Martin Scorsese nos ocurre eso, ¿no? O
sea, cuando vemos El lobo de Wall Street, por ejemplo, claro, nos damos cuenta que Leonardo DiCaprio es un capullo monumental. O sea que, sin embargo, de repente vemos como que sentimos simpatía hacia él, ¿no? Sabemos que es un canalla, que es un delincuente, pero sientes simpatía hacia él, deseas que las trampas que está urdiendo le salgan bien, ¿no? Pues yo también en esta novela pretendía esto con Navales, ¿no? Navales, que es un personaje que no pretende ser bueno ni caernos bien y que, sin embargo, en algún momento dudemos, ¿no? El problema de Scorsese, Juan Manuel, es que con tu novela se le iría a 6 o 7 horas de Bueno, película, bien, de se puede metraje. hacer. Claro, se puede hacer una... sí, claro, es una historia muy larga y por lo tanto tiene infinitas ramificaciones. En realidad sería difícil hacer una película de ella, ¿no? A lo mejor una serie sería más normal porque es que hay muchos personajes, hay muchas historias, etcétera, ¿no? Sí, van pasando, por eso que decíamos antes del esperpento, van pasando por el callejón del gato, Del ¿verdad? gato, Pum, efectivamente, tenemos claro. un retrato, otro retrato. Bien. Salen muchos personajes, ¿eh? Aquí hemos hablado solo de Marañón, de Picasso. Fíjense, por ejemplo, no hemos hablado de César González Ruano, que tiene un Ruanito. protagonismo enorme en la novela. No hemos hablado de María Casares, que tiene presencia en la novela. Y luego hay muchos pintores, muchos escritores casi desconocidos, ¿no? Pero que ahí Todos a la estaban cuarta también. pregunta. ¿Eh? Todos a la Toda cuarta pregunta. claro, sí, sí. Pues vamos con la cuarta pregunta. Aquí, por favor. Un momento. Más que sobre personajes, porque no he leído todavía la novela, lo que me ha resonado mucho es en otras lecturas sobre París, porque es que es un tema tan atractivo, que sobre todo he recordado a Zorín, que por cierto no recordaba bien el título porque me parecía que era exiliado en París y es Españoles en París, se ciñe solo a los españoles, aunque en París ha habido exiliados de todo tipo. Pero Y, Azorín se refiere a una época anterior, ¿eh? sí, eso iba a decir. Y al hilo de eso, aunque las descripciones que hace de París son impagables, me he acordado de unas callejas que describe detrás de Notre Dame, que nadie, por lo menos yo, no había leído en otros autores. Y al hilo de eso también me he recordado, por eso pensaba que exiliados ha habido muchos allí, quizá atraídos por la belleza, no solo artistas, a Hemingway. Hemingway también... Sí, pero bueno, estos no son exiliados, estos son personas, son visitantes, digamos. Bueno, así, ¿no? Hemingway es que era un exiliado de sí mismo, ¿no? Porque Bueno, bien. hasta se exilió por su propia voluntad de la vida. Pero ciertamente la pregunta ya no le doy más vuelta. ¿A París se va precisamente en descontento siempre por el resto de los lugares, buscando una especie de paraíso cultural que después ha sido quizá Nueva York? Bueno, vamos a ver, sí, yo creo que París durante mucho tiempo fue la gran capital de las artes y de las letras, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, los pintores pues, buscaban el triunfo en París, porque en París era donde estaban los marchantes y de alguna manera las escuelas pictóricas tenían allí su fermento y por lo tanto París dictaba la moda para todo el mundo, ¿no? La moda artística, ¿no? Entonces, sobre todo en el tema de los pintores es muy evidente. Y en el tema de los escritores de alguna manera ocurre lo mismo, ¿no? O sea, todas las grandes escuelas literarias, pues sin duda alguna durante el siglo XIX y principios del siglo XX tienen su origen en Francia y más concretamente en París, ¿no? Luego París, precisamente por ser la ciudad de la cultura, pues ejerce una fascinación sobre todo el mundo, sobre lo que podríamos llamar los pueblos inferiores, ¿no? También Los pueblos sobre inferiores. los alemanes, que está Alemania, muy expresado claramente, en la Estados novela. Unidos. Estados Unidos, digamos que los países con una cultura menos refinada sienten fascinación por Francia y sucumben ante Francia, ¿no? Esto ya digo, por poner dos ejemplos antitéticos en esta época, les ocurre a los alemanes cuando llegan a París y luego les ocurre a los americanos en el año 44, ¿no? Francia, bueno, en líneas generales, bueno, yo siempre he dicho, ¿no?, que los países bendecidos por la luz de Roma, ¿no?, son países culturalmente superiores y ejercen un influjo irresistible. Y luego, hombre, no nos engañemos, tenemos mejor cocina, claro. O sea,
Uno aprende a apreciar la cocina española o la cocina francesa o la cocina italiana cuando se va al norte, ¿no? Y descubre los horrores de cocina que tienen ahí, ¿no? El otro día hablaba con una escritora que está viviendo ahora en Polonia y, claro, echaba las muelas, ¿no? Con la cocina polaca, o sea, me decía que eso era un horror, ¿no? Entonces yo creo que, aunque Polonia curiosamente es un país católico también, ¿no? Pero sí, yo creo que Francia ejercía esa fascinación. Hoy en día la ejerce menos, porque desgraciadamente pues, vivimos en un mundo ya colonizado por lo americano, ¿no? Entonces probablemente esa fascinación pasó a ejercerla Nueva York, pero vamos, yo creo que es incomparable, ¿no? Nueva York y París yo creo que es algo incomparable, ¿no? Pero en líneas generales, bueno, a mí la verdad Nueva York no ejerce sobre mí ninguna fascinación, he de decir, ¿no? En cambio, bueno, sí, París es otra cosa, ¿no? La verdad, sí que lo creo. Podríamos decir París bien vale una mesa en vez de una misa, ¿no? Vale, la misa Para y el la embajador mesa. Lequerica seguro. La misa y la mesa, las Una dos mesa cosas. gourmet. Las dos cosas, ¿no? Luego también la cocina francesa es un poco cargante, ¿no? Con sus salsas y tal, ¿no? Eso de cocinar con mantequilla y tal, todas esas cosas son dudosas, ¿no? Desde el punto de vista nuestro, pero bueno. Muy bien, pues... Sí, culturalmente creo que tiene una fuerza grande, ¿no? París, o la tuvo al menos, seguramente hasta los años 60, diría yo, ¿no? Luego ya, yo creo que esa fascinación va decreciendo hasta nuestros días, que yo creo que ya está muy apagada. Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Porque nos hemos ido ya 8 o 10 minutitos sobre la hora y por ser puntuales le agradecemos vivamente a Juan Manuel de Prada que haya tenido la gentileza de presentar aquí su novela, que yo les recomiendo vivamente. Ya les digo que yo iba a leerla en diagonal y al final me acabé metiendo entre pecho y espalda las 794 páginas, que son todas deliciosas. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por participar en el Aula de Cultura de ABC con el patrocinio de la Real Maestranza de Caballería y la Fundación Cajasol.